el tema de confiabilidad, ahora vamos a trabajar el tema de RCM. Les echaba en cara el haberles aumentado puntos porque les ha aumentado a todos y lamento que haya 3 que nunca están. Andy no está viniendo, José, por favor, no puede ser, así no le bajo nota, todos tienen que estar en clase. Bueno, vamos a empezar hoy día un tema muy interesante. Ustedes han escuchado hablar de RCM o mantenimiento centrado en confiabilidad. Vamos a hacer ahora algo. Yo les pregunto y cuando ustedes quieran intervenir, ponemos la cámara ya para empezar a vernos. Voy a pasar asistencia. Ya, ahora. Gerson Andia no está. César Cajas sí está, ¿no? César. Sí, presente, profesora. Gracias. Andy Campos. No está. José sí está. Bush, como siempre, Bush tiene estrellita, el más cumplido. Igual que José, disculpen. Michael Polanco. Francisco Quispe. Jimmy Soto. Gianni Vargas, ella es la ausente eterna. Y Luis Vilca. Luis Vilca está, ¿no? Presente, profesora. Sí, gracias. Michael está. Muy bien. Voy a compartir entonces. Voy a poner con audio de una vez porque después voy a pasar un videito muy interesante y van a estar todos atentos porque vamos a hacer al final un taller como juego, bien bonito, por equipo. Ya. Ustedes han escuchado, lo he mencionado también en alguna parte del curso, ¿qué es RCM, no? La evolución del mantenimiento desde el mantenimiento correctivo hasta el mantenimiento centrado en la confiabilidad. Es uno de los grandes desarrollos, ¿no? Ahorita hablamos incluso de mantenimiento 4.0, ¿no? Donde ya convergen todas las tecnologías para predecir la situación del mantenimiento, sin ser un predictivo. Mire, es un avance más del predictivo. Y como en mantenimiento 4.0 se manejan ya grandes bases de datos, entonces la misma información, la base de datos son las que me ayudan a predecir el mantenimiento, el futuro, ¿no? Ellos mismos sacan el programa, la frecuencia de fallas, sacan el estándar, el tiempo promedio, todo sacan. Ella es un mantenimiento totalmente inteligente. Disculpen que estoy tomando un disolvente de flema. Entonces, el RCM o mantenimiento centrado en confiabilidad es una técnica que trata de evitar los fallos que se producen en el sistema o por lo menos minimizarlos. ¿Con qué objetivo? Disminuir los costos. Esta técnica nace, al igual que mantenimiento predictivo, al igual que el preventivo, nace, acuérdense, el preventivo nace en la industria militar, este nace en la industria aeronáutica. Se conoce también con diversos nombres en función al avión al que se aplica. RCM no está orientado a mantener los equipos, sino a evitar los fallos críticos. Y ustedes ya saben que es una falla crítica. Pero cuando hablo de RCM, yo tengo que estudiar el fallo. ¿Cómo lo estudio? Estudio la causa de fallo y hago el diagrama de Ishikawa para llegar a causa de la causa y poder eliminar la causa raíz y solucionar el problema. La diferencia puede parecer pequeña, ¿no? Pero no lo es.
los equipos críticos no existen. Existen las fallas críticas. ¿Y qué hay que conocer en RCM? Que solo con mantenimiento no es posible evitar los fallos. Esto es importante. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando implementamos un programa de RCM en la empresa? Minimizar la consecuencia de todos los fallos. Entonces, ¿dónde puedo aplicar? Aplico en una línea de transportes. Es bueno para aplicarlo en Soyuz, en se me va el nombre de estas empresas de transporte terrestre, ¿no? Ahí están las referencias históricas, la evolución, las industrias militares, las instituciones militares, hasta que llega RCM1, RCM2, en los años 2000, en los años 2000 a la fecha ya el RCM3, más evolucionado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando tecnología. Sin embargo, el RCM3 hace casi todo lo que hace la manufactura 4.0, manufactura 4.0 aplicado al mantenimiento. Esto es. Anoten, por favor, lo principal lo anotan, o le toman foto porque este archivo lo tienen en su aula MUNE, pero a la hora que hagamos el tallercito van a necesitar esto y los pasos para implementar el RCM. Y el taller va a ser cómo aplicarían esos pasos para implementar el RCM en las organizaciones donde están haciendo su investigación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se pretende con la aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad? Primero, determinar las modificaciones necesarias en la instalación para evitar esos fallos. ¿Y de qué manera la disposición o la mejor instalación me podría ayudar a los fallos? Acuérdense que la disposición de los equipos en la línea de producción ayuda mucho a mejorar la confiabilidad, ¿no? Otro objetivo es determinar las tareas de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo en un sistema. Hay que tener en cuenta que puedo llevar a cabo mantenimiento preventivo de rutina, mantenimiento predictivo y condicional. Predictivo es el mantenimiento que realizo con equipos que me ayudan a identificar el estado de la máquina o equipo in situ, sin necesidad de desarmarlo y sin necesidad de parar la línea de producción. Esa es la gran ventaja. Por ejemplo, ustedes están sentados y si fueran equipos, yo agarro un termómetro digital y les mido la temperatura. Si alguno tiene 40, está sobre el nivel aceptable. Conecto el USB a la computadora y me diría las posibles enfermedades o fallas, como es el equipo, o fallas que pudieras tener. Y luego, organizar las paradas. ¿Por qué es importante? Porque el monitorear, identificar esas fallas me permite hacer mi programa preventivo. Y como ya tengo el preventivo, puedo organizar bien las paradas. Yo sé cuándo voy a hacer el preventivo y si es en una máquina principal, lo que haré pues la semana anterior es sobreproducir para guardar stock para los días en que va a estar parada la máquina y que el lote de producción comprometido por venta salga en la fecha programada. Gracias. Otro objetivo es modificar los procedimientos de operación de forma que el riesgo de avería desaparezca o disminuya. Esto es importante. ¿Y cómo podría yo disminuir el riesgo de avería? Modificando los procedimientos de operación. Fíjense. Entonces aquí un pilar importante es TPM. Así como para el TPM el pilar importante es la calidad, para hacer la implementación de un programa de mantenimiento centrado en la confiabilidad, tenemos que tener involucrados a todos, a todos. Y esa es la filosofía del mantenimiento productivo total. Está involucrado no solo los médicos
de los equipos que son los mantenedores, sino los que operan el equipo, porque esos son los responsables. En la práctica ellos son los responsables de las fallas de los equipos. Entonces, cuando hay una falla menor, ellos pueden repararlo. Y cuando lo operen, ellos tienen que hacerlo bien, de tal manera que el riesgo de que el equipo falle sea menor. Esto es importante. El riesgo de avería puede desaparecer. Sí, puede desaparecer el riesgo de avería. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un equipo que estaría en riesgo de avería y que por alguna acción del operario o por algún correctivo inmediato puede desaparecer ese riesgo de avería o puede disminuir? Modificar los procedimientos de operación. Piensen en sus procedimientos. No recuerdo exactamente los procedimientos que tienen en sus empresas, pero pensemos en una prensa, un enchapado, una prensa. Si yo de repente, la prensa, que se puede activar automática o manualmente, la aplico automáticamente cuando es en serie y tengo ahí el molde, pero manualmente cuando de repente he hecho una modificación o una complementación momentánea al molde y tengo que hacerla con cuidado. Pero a la hora de hacer esfuerzo y estoy de repente un poco el eje manipulándolo, el riesgo de la avería, ¿cuál puede ser? Que empiece a fallar el eje y que no salga centrada, que la chapa saque mal, ¿no? El molde no llegue centrado. Entonces, vamos a suponer que son ceniceros, no todos los ceniceros sean iguales, porque algunos salen no al centro exactamente el hueco, un poco desfasado que a la vista rápidamente no se da cuenta uno, pero si demoras un poco más o mides, no están iguales. ¿Cómo podría disminuirse ese riesgo? Solamente capacitando a los trabajadores o pidiéndoles que por favor operen bien ese equipo a la hora que hacen. O que todo lo hagan pues de repente automáticamente, ya no lo hagan manualmente. Piensen en otro ejemplo, a ver. Por eso dice aquí estudiar las necesidades de formación de los trabajadores, ¿no? Analizar medidas provisionales a adoptar en caso de fallo. ¿Se imaginan en caso de que ese eje de la prensa pueda desfasarse o se descentre? ¿Qué haría? Muy fácil, hemos hablado de confiabilidad y ¿se acuerdan? Hemos hablado de redundancia activa y redundancia de reserva. Entonces yo puedo tener mi backup, un equipo, una prensa en backup. Es lo que tiene la mayoría de las empresas que trabajan a pedido, ¿no? Los talleres que hacen prensa. Aquí le toman foto también, para que lo tengan en su celular y siempre lo repasen, como el Padre Nuestro, sí, lo repasan 10 veces y ya lo saben de memoria. En RCM, para ustedes estar seguros del mantenimiento centrado en la confiabilidad, la primera pregunta es esta. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de funcionamiento en cada sistema? El estándar de funcionamiento en el sistema corporal de Gloria Valdivia es temperatura 36.8 grados centígrados. Peso tanto.
El ritmo cardíaco, tanto, ¿no? Como equipo me estoy tratando. Son estándares de funcionamiento. ¿Y cuáles son las funciones? Correr, memorizar, todas esas son las funciones. ¿Cómo falla cada equipo? Cada equipo falla en función al uso. ¿Y el uso está en función a qué? A las características y propiedades para las cuales fue fabricado, para cumplir un objetivo. En función a eso es que falla cada equipo. ¿Cuál es la causa de cada fallo? No siempre es el mal uso, a veces es, ojo, el mal aditivo o usar un aceite, un combustible que no es el correcto. ¿Te imaginas que a un BMW le pongas combustible de 84 que ya no va a haber? O que le pongas aceite el más corriente. Esas son las causas. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las funciones y estándares de funcionamiento del sistema? Segunda pregunta, ¿cómo falla cada equipo? Tercera, la causa de fallo. Miren, fallo y causa de fallo. Esos van juntos siempre. Cuarta, ¿qué parámetros monitorizan o alertan un fallo? Puede ser temperatura, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene cada fallo? Esto es cuando tú haces RCM, el trabajo minucioso es análisis de fallos, grábense. Entonces, tengo que saber cuáles son las funciones y estándares de funcionamiento. ¿Cómo falla? ¿Cuál es la causa de fallo? ¿Cómo se mide? ¿O qué parámetros monitorizan? Consecuencias de cada fallo. ¿Cómo puede evitarse cada fallo? Si yo no hice todo lo anterior, yo no puedo saber cómo evitar cada fallo. Y 7, ¿qué debe hacerse si no puedo prevenir la falla? Esto es importantísimo. Aquí están los riesgos, gastar mucho dinero en vano y perder el tiempo, ¿no? Y otra cosa es que hayan accidentes, que es lo más grave. Hay algunas normas acá en RCM, acá aparece Renovetec, vamos a ver qué es Renovetec. Y son normas para análisis, casualmente usando herramientas como Ishikawa, ¿no? ¿Qué equipos debemos estudiar? Cuando hago RCM, esto es muy importante, no puedo estudiar todos los equipos. Yo soy fundadora de la maestría en gerencia y mantenimiento de la Universidad de Ica, ya no enseño por razones obvias. En la pandemia, no, antes de pandemia me invitaron a retomar, pero tenía que ir a Ica. Antes yo trabajaba aquí, pero después ya todo era en Ica, ya no ir a Ica, ya no. Me ponían hotel, todo, pero era muy cansado. No hay avión, había que viajar toda la noche. Yo soy pequeña, entonces en tremendos omnibuses, buscaba, yo no descansa bien mis piernas, se me adormece. Bueno, lee por favor Luis Villalobos. ¿Qué equipos estudiar? Lee por favor Luis. No estudio todos los equipos. Sí. No te puedo oír bien, no te puedo oír bien, Luis. Ahora sí. Gracias, Luis, gracias. No, está fallando tu audio. César, entonces, gracias, gracias. César, César Cajas. Sí, profesora, en la industria aeronáutica se analiza todo el avión, porque es todo el avión el que no debe fallar, no solo una parte. Gran parte de las industrias analizan solo una pequeña parte de sus equipos, los equipos críticos. Cada uno de estos equipos se analiza con mucha profundidad. El análisis es lento y caro. El resto de la planta no se analiza, su mantenimiento se basa en recomendaciones de fabricantes, instrucciones genéricas y la experiencia de los técnicos.
Pero una instalación se para por múltiples razones, no solo por fallos de equipos críticos. El análisis RCM aplicado solo a equipos críticos no acaba con los problemas de la planta, no mejora los resultados y cuesta mucho dinero y esfuerzo. ¿Sigo leyendo, profesor? RCM aplicado a elementos críticos o a toda la instalación. Esta concepción nace de una visión derrotista. No es posible ni factible aplicar RCM a una instalación completa. Por ello, solo se puede aplicar a una parte de los equipos, los considerados más importantes. Un análisis con esta visión no conduce a resultados importantes, solo a victorias parciales y en el mejor de los casos. ¿Es posible aplicar RCM a toda una instalación? Dividir la instalación en sistemas, dividir la instalación en subsistemas si es necesario, descomponer los subsistemas en elementos y equipos, realizar el estudio en todos los sistemas, en todos los subsistemas, pero solo en los equipos mantenibles. Equipos mantenibles son todos excepto válvulas manuales, determinadas tuberías, instrumentos visual, etc. Muy bien, muy bien. Importante definir bien este punto, ¿no? Que equipos mantenibles son todos, excepto los accesorios de los equipos mantenibles. Pues. Todos estos son equipos mantenibles. El sistema de tubería es un sistema mantenible. Lo puedo tratar como un equipo mantenible. Pero las válvulas no son equipos mantenibles. Las válvulas son accesorios. Eso no. Ahora, algo importante hasta esta primera parte. Yo puedo y debo el avión, sí, analizarlo todos sus componentes, porque todos son importantes para el avión. Pero en el caso de una planta, no toda la planta, es imposible y es por gusto mucho costo. Si lo que hago es RCM para disminuir costos y identificar la causa del fallo de tal manera que pueda prevenir anticipadamente y corregir, yo no voy a hacer a todo. Dice, en caso de una planta, solo los críticos. Pero en el caso de una máquina, como un avión con un unibús, sí se justifica que sea todos los componentes. Ahora entra la parte más importante. Fases en la implementación de RCM. Y acá están las fases. Tomen foto a esto, por favor. Son las 10 etapas o las 10 fases del análisis de RCM. ¿Cómo empezamos? 2 son las fases previas, 6 son las fases de análisis y 2 son las fases posteriores, finales. En la fase 1 defino indicadores de evaluación. Hay que evaluar qué indicadores son los necesarios. Fase 2, hago el listado y codificación de todos los equipos que componen el sistema. Eso ya lo tiene. Empiezo ahora, como ya tengo la identificación y definición de los indicadores que voy a usar y el listado de todos los equipos codificados, empiezo el análisis. Fase 3. Listado de funciones y especificaciones del sistema, subsistemas y equipos que los componen. Todo eso en una tabla. Lo van a ver cómo. Fase 4. Determinación de fallos funcionales y técnicos. Fase 5. Determinación de los modos de fallo. Fase 6. Análisis de las consecuencias de fallo. Muy fácil, pues, ¿no? ¿Se imaginan? Determinación del fallo, calentamiento del motor. El modo del fallo, ¿cuál puede ser? El fallo es calentamiento del motor. El modo de fallo, ¿cuál puede ser? Soplado de válvulas. ¿Y las consecuencias cuáles son? Se para, pues, el equipo, ¿no? Y si se para el equipo, y el equipo es un equipo crítico, se para la línea de producción. Determinación de medidas preventivas. ¿Qué podría ser?
Monitorear permanentemente la temperatura del motor, su aceite, hacer el mantenimiento de las fechas programadas. Fase 8. Ya estoy en la fase 8, que es la última de análisis. Agrupación de medidas preventivas. Voy a la fase final, la fase 9, puesta en práctica de esas medidas preventivas, y la fase 10 es auditar. Y para auditar pueden usar deméritos, pueden usar radar, lo que quieran. Acá está, según RMC2, según RCM3, a qué equipos hay que aplicarlo, aplicar flujogramas, probabilidad de que el fallo ocurra y fallas ocultas. Estas son condiciones que se repiten. Vamos a ver aquí las fases. Fase 1. Conocer la situación de partida. ¿Qué hacemos primero? Un diagnóstico, cómo está el equipo, tomarle sus datos principales, y eso está en la tarjeta, ¿no? En la tarjeta técnica del equipo está, pues, de repente su RPM, voltaje, temperatura estándar del equipo, etc. Luego, identificar los indicadores de medición. Entonces, si pongo temperatura, medir la temperatura y el nivel de temperatura que debe estar, ¿no? ¿Qué debo hacer? Seleccionar los indicadores. Entonces, mi indicador será temperatura, voltaje, RPM. Y conocer el valor, por supuesto, el valor estándar, el valor ideal de estos indicadores para monitorear. Fase 2. ¿Qué quiero analizar? Y acá debo tener en cuenta el principio básico de que no es posible comerse un elefante de un solo bocado. Entonces hay que hacerlo de a pocos. Por eso es que uso mi análisis causa-efecto, espina de pescado, para encontrar las causas de la causa. Fase 2, ¿qué quiero analizar? Para eso hago una lista de todos los sistemas. Si es el auto, sistema de transmisión, sistema de refrigeración, sistema de aire acondicionado, sistema de arranque, etc. Elaborar la lista de subsistemas, elaborar la lista de los principales equipos por cada subsistema. Muy parecido al mantenimiento del hogar. Ustedes tienen el sistema general, tienen los subsistemas y tienen los equipos por cada subsistema. Fase 3, listado de funciones y especificaciones. ¿Qué hago aquí? Describo las funciones principales, las funciones secundarias, especificaciones técnicas. Hago lo mismo para cada subsistema y hago lo mismo para cada equipo. Las especificaciones técnicas a detalle de cada uno. Eso tiene que estar escrito. En la fase 4, ¿qué hago? En listado de fallas funcionales, fíjense. ¿Qué hago en el listado de fallos funcionales? Todas las fallas que ocurren durante sus operaciones. En las 5, determino los modos de fallo. Y acá es importante identificar qué es un modo de fallo. Por ejemplo, mire, si la función es de un caldero, el calderín de alta presión debe alcanzar una presión superior a 60 bar e inferior a 120 bar en condiciones normales de trabajo. ¿Cuál es el fallo? El fallo es el calderín de alta presión no alcanza 60 bar. El modo de fallo no es uno, son muchos modos de fallo. Puede ser rotura en haz tubular del sobrecalentador, venteo abierto, válvula de seguridad abierta, transmisor de presión da una señal falsa, el bypass de alta no funciona correctamente. O sea, puede haber varias formas de fallo. Eso es. El modo de fallo es
la forma en que falla. Y acá están ocho causas de fallo. Pueden haber otras, pero en la fase 5 yo determino los modos de fallo y las causas de esos fallos. Y están los modos de fallo, que no son los mismos para todo equipo. Cada equipo tiene su modo de fallo. Sin embargo, las 8 causas de fallo, dado el fallo, mira, puede ser por el diseño. El fallo, acá está el Ishikawa, estas son las categorías. Entonces, el problema o la falla puede ser por el diseño, por el montaje, por la operación, mala operación, por el mantenimiento, no hay mantenimiento periódico, porque falló un componente, porque falló un subcomponente, por condiciones externas, polución, por ejemplo, o está a campo abierto y hay mucha lluvia, o porque no hay suministro, de repente corriente inestable, ¿no? La fase 6. Todas esas fases, acuérdense, son de análisis. Las 6 análisis de modo de fallo. Esto sí, por favor, graben o tomen su fotito. Parámetros a utilizar. Facilidad para detectar el fallo. Consecuencias del fallo en la seguridad. Consecuencias del fallo en el impacto. Consecuencias del fallo en la producción. Consecuencias del fallo en el coste de mantenimiento y probabilidad de que el fallo ocurra. Pueden ser otros también, estos son ejemplos. Y aquí está una forma en que cuando hago análisis de modo de fallo, empiezo con Ishikawa, fíjense, y cómo puedo hacer mi matriz de evaluación para calificar los fallos. Aquí están los tipos de fallo, muy probable, poco probable, altamente improbable. Entonces, puede ser, la calificación puede ser leve, grave, muy grave. Acá califico. Si el fallo es oculto, se eleva en un grado la calificación del fallo. Entonces, si es oculto, y de repente es oculto pero leve, lo paso a grave, ¿no? El problema es cuando es oculto y es muy grande, ¿qué será? Emergencia, ¿no? Ya vamos a la fase de cierre. 7. Medidas preventivas para evitar el fallo. Ya es la parte final. ¿Cómo evito el fallo? Modificando instalación, lo dijimos antes, haciendo o programando tareas preventivas, haciendo medidas, tomando medidas para minimizar los efectos del fallo. Capacitación puede ser una de ellas. Si es la corriente inestable, pues estabilizarla. Estándares de procedimiento, estándares operativos. Ahí como ingenieros industriales somos las estrellas porque hacemos estandarización de procesos, ¿no? Instrucciones especiales de mantenimiento, hacemos instructivos de mantenimiento para cada mantenimiento mayor y la capacitación o formación. Y acá hay este gráfico lindo, medidas preventivas para evitar el fallo. Seguimos con esta fase, flujograma de decisión. ¿Qué tipo de fallo es? Si es crítico, si es tolerable o si es una falla muy importante. Acá está acá este se salteó, ¿no? Fase 5, ¿no? Esta es la fase, un lapsus. No, esta es fase 7, acá hay un lapsus. Menos mal que me di cuenta. Muy bien, esta es la fase 8 ya, agrupación de medidas preventivas, listado de modificaciones, listado de tareas, listado de medidas provisionales, y eso es un listado de todas las acciones preventivas que vamos a tomar. Todas. Y la fase 9, puesta en marcha. Esto es importante. Y recordemos que el RCM no vale para nada si no ponemos en marcha esas medidas preventivas que hemos establecido. Y al final, ¿qué? Auditoría, ¿no? ¿Qué cosa es la auditoría? Es una evaluación permanente de los procesos para identificar fallas o
defectos antes de que ocurra una falla y poder corregirlos. Esto es importante. Esto está en su aula Moodle. Y acá hay algo. Grave. Tuve la oportunidad y el gusto de conocer, ya había leído y trabajaba su tema con Santiago García, y estaba en el Congreso de Mantenimiento del Canal de Panamá, y yo estaba exponiendo en un auditorio y escuchaba un otro expositor al costado y lo veía, y un peladito, y más o menos, esta carita como parecía conocida, era uno de los que conozco, ya después a la salida nos encontraremos. Terminé yo antes y me fui a su salón, a su auditorio donde estaba exponiendo. Estábamos pues uno al costado del otro, nos veíamos. De repente, ¿qué? No, y al final aplaudamos pues a Santiago García. Para mí un gurú, un español que se ha dedicado mucho a investigar y a escribir. Y no solo escribe, hace también videos. Entonces, lo que está haciendo es promover la cultura del mantenimiento y lo hace muy bien. Conoce su tema porque ha sido, antes de ser ingeniero, ha sido técnico. Entonces es un trono. Es el director técnico de su empresa Novatec. Ahí está. Vamos a ver. Esto es importante. 3 minutos nada más. Elaboración de un plan de mantenimiento basado en RCM. Y después vamos a ver RCM. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes... La última forma de realizar un plan de mantenimiento es quizá la forma más exhaustiva, la forma más compleja de realizar el plan de mantenimiento. Recordemos, hemos hablado del plan de mantenimiento basado en instrucciones de fabricantes, el plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos que hemos elaborado previamente. ¿Cuál es el alma mater de RCM, del mantenimiento basado en fiabilidad? El análisis de fallos potenciales que puede tener la instalación. Los pasos habituales con los que nos vamos a encontrar al determinar RCM. En primer lugar, como siempre, vamos a tener que estructurar el árbol jerárquico de equipos. Desglosado todo el árbol de componentes, todo el árbol jerárquico de la planta, siguiente fase va a ser estudiar las especificaciones de cada sistema, las especificaciones de cada subsistema, de cada equipo que compone la planta. A partir de las especificaciones fundamentales que tenemos, ¿cuál será el siguiente paso? Será definir las funciones que emanan de las especificaciones. Bueno, pues definiendo todas las funciones primarias y todas las funciones secundarias, el siguiente paso es definir los fallos que puede tener un equipo. La siguiente fase es la determinación de los modos de fallo. ¿Qué es un modo de fallo? Bueno, pues no es más que preguntarse el porqué de un fallo. Definidos todos los modos de fallo, la lista de modos de fallo puede ser tremenda, puede ser larga, porque ahora el siguiente paso va a ser qué medidas preventivas podemos adoptar para evitar estos modos de fallo. En el conjunto de medidas preventivas que podemos adoptar para evitar los modos de fallo, hay pues una amplia gama de medidas preventivas, hay como 6 grandes grupos de medidas preventivas. Bueno, siguiente fase, una vez que hemos determinado todo el conjunto de tareas de mantenimiento, las modificaciones, etcétera, tenemos que agrupar las tareas por tipos. En esa agrupación de tareas por tipos, lo que tendremos será diferentes naturalezas de diferentes documentos que nos van a salir. Nos saldrá todo un conjunto de una lista de modificaciones en la instalación. Nos va a salir un plan de mantenimiento, nos va a salir un conjunto de protocolos de operación y de protocolos de mantenimiento que tenemos que redactar. Nos va a salir incluso un plan de formación o incluso una lista de repuestos que tendremos que prever para mitigar que en caso de que se produzca una avería, mitigar las consecuencias. Todo ese conjunto de tareas agrupados en gamas
y esas gamas correctamente gestionadas serán el plan de mantenimiento de la instalación. Miren cuánto hay para ustedes, si quieren, todo está acá, paso a paso. Bueno, eso lo ven ustedes ya. Vamos a ver esto de aquí que les... Vamos a hacer una dinámica chiquitita para que vayan grabando. Y el lunes hacemos ya un detalle. Pues sigan avanzando su trabajo monográfico, por favor. Ahora sí, acuérdense que tenemos 2 semanas, 3 semanas a lo más para terminar el trabajo, porque tiene que estar listo con el artículo anexo. El artículo va a ser, 8 puntos, puede ser hasta 10 puntos de la tercera práctica calificada. El artículo es la estructura que tiene la IEEE, ¿no es cierto? Pero esta vez no se salvan. Ustedes tienen que presentar su trabajo a la feria de proyectos. Entonces, acá hay 3 preguntitas chiquitas que lo van a hacer por equipo. ¿Qué es el mantenimiento centrado en confiabilidad? ¿Cuáles son las 7 preguntas básicas? ¿Y qué deben hacer para implementar un programa RC? Entonces, háganlo por favor, como que repasa. Pueden entrar a ver material. Mira acá un equipo lo que hizo. Pero a la hora de hacerlo, iba a grabar. A ver, hagan, en equipo. 10 minutos para cada pregunta, para que la graben.
Guardé mis lentes dentro de mi casa y estoy con esto de aquí. A ver, ¿qué es lo que ha hecho el equipo de Luis Villalobos? ¿Con quién está Luis?